Sí. Bueno, ¿qué está pasando, no? En los lugares donde ustedes están y donde nos escuchan, porque la 530 se escucha en todo el país. Vamos a recibir al rector de la Universidad Nacional de La Pampa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Oscar Alpa. Oscar, siempre es un gusto recibirlo en la 530. Lo saluda Andrea Recupero. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas tardes. Acá está Víctor conmigo, acompañando. Bueno, Como saludo a todas las Víctor también. tardes, acá está, sí, sí. Hola. Bueno, Oscar, hoy es un día muy, muy importante. Todos, ¿no? Los días son importantes con respecto al tema de defender la universidad pública y nosotros estamos muy comprometidos con esa agenda en este programa y en esta radio. Pero bueno, ha habido protestas frente a la Casa Rosada. Entiendo que en otros lugares se han multiplicado estas protestas. Ya ni siquiera le diría protestas, esta necesidad imperiosa de visibilizar que hay acuerdo político y hay acuerdo social para que las universidades nacionales no se desfinancien y el presidente otra vez podría ejercer su derecho a veto. Sí, bueno, primero agradecerte porque comparto la defensa que siempre se ha hecho de la universidad desde la radio y el compromiso, ¿no? Porque lo que decías recién, la visibilización pasó un poquitito en el primer cuatrimestre, que parecía que muchos decían, bueno, ya la universidad no tiene más problemas porque no se escucha nada, Sí. Y bueno, en realidad no era ese el tema, era la verdad que por otro lado lo que nos toca a las universidades es seguir esta misión de pensar un futuro de Argentina, y en ese sentido estar con los estudiantes pensando de distintas realidades. Y bueno, como estabas comentando, en realidad desde el año pasado todos los meses fue cada vez peor. O sea, la verdad que era muy desgastante estar todos los meses con una marcha o una cuestión así, y bueno, sobre todo los salarios. Hubo una pequeña solución de los gastos de funcionamiento, sobre todo tocó mucho al principio del año pasado porque fue de golpe, sin ningún tipo de actualización, y de golpe los aumentos de todo lo que tenía que ver con la luz, el gas, como le tocó a todas las personas, y se sintió en el bolsillo. Sí. En el tema universitario fue peor todavía, y eso por ahí lo que más quizás se visibilizó, pero lo que realmente está impactando mes a mes, bueno, justamente ustedes estaban hablando antes del tema de la inflación, Sí. El salario de los docentes y no docentes, que es, bueno, el 90% de los recursos que maneja una universidad son los recursos humanos, y es el salario docente y no docente. Y ello mes a mes. Y algo que parecería ahora, ustedes están comentando, ¿no? Es decir, hoy el dato de la inflación del 1,9, pero en realidad es producto de la recesión que se va dando, y por eso bajan los precios, porque nadie compra. Sí. Es decir, a veces como algo bueno pareciera, no es lo mismo una economía que está en crecimiento y que tiene una estabilidad, a una economía que justamente la inflación baja, pero porque en realidad nadie tiene plata en el bolsillo para poder, digamos, comprar. Y a nivel del tema universitario, esto ha sido el salario y el bolsillo que más se ha sentido de todo a nivel país. Eso se produce, pero a nivel de los salarios docente y no docente realmente ha disminuido más del 40 y pico % en 20 meses. Y esto se refleja... Esa es la pérdida del poder adquisitivo, más del 40%. Así es. Claro. Y a todo el año pasado, ya por ejemplo este año, mes a mes, lo que ha ido, las pequeñas variaciones que se han dado desde la subsecretaría, porque no ha habido paritarias, esas variaciones... en muchos sentidos ha sido 1/3 de lo que correspondía a la inflación, con lo cual, y además porque pareciera un número bajo, inclusive ahora un 1,9, pero es siempre sobre el porcentaje del mes anterior, del mes anterior y del mes anterior. Entonces, esto se acumulativamente, tenemos renuncias de docentes, sobre todo y fundamentalmente, de alternativas de
de buscar nuevos trabajos, o algunos investigadores también que están yéndose del sistema, y lo que siempre decimos, lo que se pierde en un año en la universidad, tardás más de 5 años o 4 años en recuperarlo, o sea, Sí. en 2 años ya vamos a necesitar 8 años. Claro. Y este planteo es, a ver, imagínate que nosotros estamos pensando en aquel que ingresa, estamos terminando el cuatrimestre, que va a ser todo un problema, ahora hablemos de casi el inminente veto que se va a dar. Bueno, mañana, ¿no? Mañana vence el plazo, justo el día del maestro, además. Claro, además. Horror, ¿no? Sí. Y bueno, lamentablemente a este gobierno no le importa las fechas ni nada, ¿no? O sea, bueno... No le importa a la gente, le va a importar la fecha. Por eso digo, Sí. Digo, pero la fecha es también pensar en un país, o sea, un país que se pensó porque se puso la educación pública, y sin embargo, bueno, se desconoce todo eso en una firma de algo que ni siquiera es para sentarse a charlar y hablar, digamos, se desconoce totalmente. Pero bueno, esto que es también el gasto de funcionamiento del sistema universitario, también nos está pasando, bueno, las becas de estudiantes lo hemos dicho un montón de veces, y porque el estudiante no es solamente pensar en que, bueno, la gratuidad, que es el gran tema de nuestro sistema argentino, sino que para que pueda estar usando, además gratis, tiene que dedicarse a estar estudiando. Y si no tiene para comer, no tiene para, digamos, vivir, entonces va a tener que salir a trabajar, como cualquiera. Y si sale a trabajar, no tiene tiempo para la universidad. Por lo tanto, el sistema de beca es fundamental en ese sentido, y recordemos que las becas están en 35.000 pesos u 81.000 pesos de aquellas que se plantean como estratégicas, donde el país necesita en el futuro ingenieros. Bueno, esas son las de 81.000 pesos por mes. Todo eso está así, y lo que va a pasar es que seguramente mañana, porque esto es el planteo, se va a vetar junto con otras leyes que también están simultáneas. Ya lo planteamos en el plenario en Rosario, que habiendo el veto, vamos a hacer una marcha nacional justamente para cuando esté tratando la Cámara de Diputados la ratificación, o sea, el Poder Ejecutivo se lo devuelve a diputados en este caso, porque fue la Cámara de origen, para que acá tiene que tener los 2/3, ya claro. La historia la conocemos porque la aprendimos el año pasado. Sí. Y bueno, acá le pedimos además en este caso al Congreso, a los diputados, que realmente lo ratifiquen, porque va a ser, por un lado, va a ser muy difícil terminar este cuatrimestre 2026, y de vuelta estamos pensando en ese país que necesitamos, que queremos, y que hoy no se está pensando en digamos, en el sector del Poder Ejecutivo, ¿no? Oscar, en el día de hoy, el vocero Manuel Adorni informó que el próximo lunes va a haber una cadena nacional para presentar el proyecto de presupuesto 2026, presupuesto del Poder Ejecutivo 2026. ¿Ustedes tienen una cifra estimada de cuánto dinero debería incluir para las universidades nacionales ese presupuesto si se pretende volver a los niveles de 2023? No digo nada maravilloso, volver a los niveles de 2023. Salario, funcionamiento, inversiones. ¿De cuánto tendría que ser la cifra que incluya ese presupuesto, más o menos? No, le hemos planteado, por decir, para mantener, inclusive habría otros sectores, otras formas que tendríamos que incrementarlo, pero el monto de 7,31 billones de pesos, los números son tan grandes en función de las inflaciones que se han ido acumulando, y yo creo que el gobierno, el presupuesto que anuncie el lunes, que envíe, no va a superar los 5,5 billones, con lo cual seguramente estaremos un 30-35% por debajo de lo esperado. Recién hablábamos de lo que estamos hablando. Claro, que obviamente el año pasado ocurrió algo parecido y por supuesto nadie le votó el presupuesto al presidente. Claro, después lo retiró porque además había unas cláusulas allí que tenían que ver con otra cuestión. Recordemos que primer tema que dijimos en Rosario, los rectores y rectoras, en la responsabilidad que nos toma como argentinos, y en ese sentido es
primero, no puede haber un país serio, tanto que plantea esto el presidente, sin ley de leyes, la ley de presupuesto nacional. Es una barbaridad que ningún economista del mundo lo tendrían que bochar si le dice vamos a manejar un país con 2 años consecutivos sin presupuesto, como el que ha hecho. Entonces, es la barbaridad más grande del mundo y ningún planteo serio de un organismo internacional que haga un préstamo internacional donde tuviese algún razonamiento en esto, podría prestarle a un país que no tiene la ley de leyes, donde es la ley de control del Estado, que es el presupuesto nacional. Claro. Primero la importancia, porque están pasando elefantes por adelante y nos preocupamos por las cuestiones pequeñas y el país no tener 2 presupuestos doblemente y que no sé qué va a pasar el año que viene. Entonces, el primer tema fundamental es que haya un presupuesto de un país creíble. Y dentro de ello, ahí donde estamos planteando, porque por ahí pasa justamente la autarquía universitaria, que tengamos en el rubro que corresponde al tema universitario un presupuesto acorde, que es ese 7,31 billones que hemos planteado. Oscar, hablamos no hace tanto, hace unos meses atrás, y usted nos comentaba que había muchos docentes renunciando a sus cátedras en las universidades. ¿Esto ha seguido sucediendo? Sí, ha sido, digamos, inclusive en algún caso esperando a ver qué pasaba, no solo la renuncia, sino en algunos casos la licencia sin goce de haberes, que lo permite estatutariamente, viendo si vamos a tener un 2026 donde el sistema universitario, como dijiste recién hace un ratito, vuelva a los niveles más o menos estándares del 23 o de hace años atrás. Recordemos que los sueldos hoy por hoy están en un 50% del máximo histórico que tuvo el sistema. Para que nos demos una idea de cómo estamos. Así que eso ha sido, como planteado, se continúa con la renuncia, con licencias sin goce de haberes, con una cuestión de una incertidumbre total, y ahora con la esperanza en esto, la esperanza de que tuvimos una ley con una aprobación importantísima de las 2 cámaras, esperando que, bueno, ya creo que casi un hecho consumado el tema del veto, y que esperanzado que, no sé si el 17 o el 24 de septiembre, depende como la fecha, diputado tenga esos 2/3 para ratificar claro. La ley, ¿no? Uh-huh. El presidente ratificó que no se va a mover, dijo, ni 1 milímetro, ¿no? Del programa económico. Por lo tanto, bueno, si entendemos lo que está diciendo, es justamente que va a ir otra vez contra las universidades, contra los jubilados. Pero, sí. Claro que el tema es esto. El programa económico, ¿cuál es? El programa económico es porque esta es la cuestión, porque si no, pareciera que nosotros queremos aumentar el sistema universitario y no hay financiamiento. Financiamiento hay, siempre hubo, porque claro, los impuestos ingresaron más que el índice de inflación, y acá con respecto al índice de inflación se bajó el 35%. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Desde el punto de vista económico, se sacó la plata a las universidades, a los jubilados, a la discapacidad, para inflar deuda y pagar tasas. Sí, sí. Entonces, acá la cuestión es, no hay fuente de financiamiento para el sistema universitario. ¿Y dónde explican que sacan la fuente de financiamiento claro, de por ejemplo, el endeudamiento que se está pagando? Estamos hablando con Oscar Alpa, que es el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, presidente del CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional. Oscar, ¿a usted le parece que el gobierno lo que busca es el financiamiento de las universidades públicas? Perdón, no. el arancelamiento. No sé que si yo creo que no les interesa en algún caso a veces las universidades inclusive les saco públicas. Ajá. Y públicas más todavía. Sí. Creo que hay una cuestión allí que no le interesa el sistema universitario y bueno, y todo eso le genera, digamos, para
plan de estabilización o lo que sea, es un Estado muy pequeño y no le importa el sistema universitario. Pero para defender a las universidades, ¿cuál sería el camino si el gobierno sigue ahorcándolas financieramente? Por eso le preguntaba por el arancelamiento, o sea, no estamos de acuerdo con el arancelamiento, pero no estamos, nosotros por lo menos, no sé usted, pero no, por eso sí. no es la alternativa para nada el arancelamiento, porque es cambiar 100 años, por lo menos los últimos 70 años de historia de nuestro país. Es cambiar la idea de ascenso social, es cambiar la posibilidad de que tengamos educación superior, de pensar un futuro de un país. A ver, en Alemania las universidades son gratuitas. Sí. Digo, porque si no pareciera que hay mucha gente que hay que aclarar estas cuestiones. Entonces realmente lo que quiere es que no tengamos posibilidades de estudio, la posibilidad de tener una educación superior. A eso voy, digamos, a eso es lo que estamos planteando. No es la alternativa para nada y hay que plantear, no hay posibilidad de que se arancele, no hay ninguna posibilidad. Bien. Bueno, me quedé pensando que es cierto esto, ¿no? De que un país sin presupuesto por 2 años, ¿no? ¿Quién va a querer, ¿no? ¿Quién va a poner un voto de confianza en un gobierno que funciona no lo controlan, que nadie Claro. Si no tenés presupuesto no tenés control. Exacto. Tanto que nos exigían a nosotros y siempre hemos dicho que somos las la institución más auditada de cualquiera de las instituciones, ¿no? Sí. Y creo que lo hemos demostrado con todas las otras cosas que han aparecido, que además estamos auditados, somos transparentes, cosa que no ocurre en muchos otros sectores. Así es. Oscar, como siempre, muchas gracias por atendernos. Seguimos atentos. Abrazo, gracias a ustedes. Gracias. El rector de la Universidad Nacional de La Pampa, hablando con nosotros. La verdad es que, todo indica que va a vetar mañana la ley. Se vence el plazo mañana, a lo mejor esta noche o en algún momento. Parece que el presidente, todo lo que está alrededor del presidente, desde el resultado del domingo, parece que está haciendo todo